líderes, no había más mandos. Esta misa era para un amigo que le había pedido por el aniversario de la mamá. Por cierto, era periodista, Jorge Pinto. Él había sido amenazado también, este señor. Muchas personas llamaban por teléfono a la comunidad para que lo persuadiéramos de que no celebrara la misa, porque una cosa así extraña, que en el periódico ese día salía una invitación a esa misa, pero exageradamente grande, casi de media página del diario. Entonces llamaba la atención. Sin duda que el asesino estaba frente a Monseñor. Yo creo que él hasta lo ha de haber visto, porque allí se estacionó un vehículo. Un joven que llegó a la misa con una pequeña grabadora tomó la banda sonora y tenemos incluso en ese cassette el disparo. El corporal, y a la hora que él quitó la vista de ver hacia la puerta principal, entonces aprovechó el criminal a disparar. Fue un momento muy sublime, digo yo, porque viene al pie del altar y en el momento de la consagración. Allí no consagró pan y vino, sino con su sangre, porque las hostias quedaron esparcidas en el altar. Él queda con su manita, se cogió del mantel y ahí se derramaron las hostias. Y en ese momento fue que cayó hacia atrás, hacia los pies de Cristo. Dejé el pan, salí corriendo, pero ya estaba en el suelo, Monseñor. Me fui a auxiliarlo, según yo, pero ya estaba muerto. Estaba sangrando mucho. Llegamos a darle vuelta porque quedó boca arriba. Y luego ya él estaba muerto. Cuando me di cuenta que estaba muerto, me incliné yo a encomendarme a él. En el primer vehículo que encontraron allí, que era un pick-up con un camper, hoy después hemos sabido que era de un militar retirado. Yo creo que en el camino sin duda falleció. Recuerdo que yo estaba en mi casa cenando en ese momento cuando la secretaria de Monseñor me llamó por teléfono avisándome que lo habían asesinado. Cuando yo llegué a la policlínica, empezaba ya la gente a enterarse que habían matado a Monseñor y estaban acudiendo a la policlínica para recibir noticias cómo estaba el caso.
sala de autopsias habían, creo que alrededor de unas 40 personas. No se alcanzaba a ver ni el cadáver. Y no había ninguna autoridad, nadie, ni un policía, nadie. Yo decidí tomar el mando de la cuestión en ese momento y empecé a ordenarlo. Primero sacar a todo el mundo de la sala, ¿no? Excepto el que fuera médico forense. Ahí lo vi como dormido. Su rostro estaba con una gran paz y tenía como un sueño profundo, le vi, en la paz. A las 6:10, 6:15 de la tarde más o menos, anunciaron que Monseñor había sido asesinado. Bueno, fue un dolor, todavía cuando lo recordamos nos causa indignación, tristeza. La Fuerza Armada condena este repudiable asesinato y tiene ante la ciudadanía el deber de esclarecerlo. La primera noticia del asesinato nos llegó por medio de un oficial de la Guardia Nacional que contó de un sorteo en el que al ganador le cupo la suerte de matar al arzobispo como premio. Del asesinato de Monseñor Romero es Atilio Amaya. Desde la mañana ese día habían empezado las amenazas en la casa y a mi hija que estaba pequeña le había una voz que le preguntaba cuál era el color que más le gustaba al principio. Entonces le decía mi hija, la primera vez, pues, ¿y para qué? No, pues sí, para que así le pintemos el ataúd a tu papá. Que el juez nos ofreció a los abogados un arma y nos entregó un arma para que nos defendiéramos porque él sabía que íbamos a ser asesinados por estar involucrados en la investigación del caso. También la voz del pueblo, Roberto D'Aubuisson lo mató. Entonces, como hermana de Roberto, pues para mí era una situación doblemente difícil y dolorosa, digamos, ¿no? Por un lado, el dolor profundo de que hubieran hecho eso con Monseñor Romero, y por otro, la acusación inmediata que surge de las voces de la gente en la calle fue de D'Aubuisson. Este informe de la CIA de marzo de 1981 cita también a Roberto D'Aubuisson, el mismo que más tarde fuera acusado por la Comisión de la Verdad como instigador del asesinato de Monseñor Romero. Dice así: D'Aubuisson desempeñó con certeza un papel decisivo en el fomento del terror derechista. D'Aubuisson es el principal instrumento de poder de los grandes terratenientes porque coordina los escuadrones de la muerte, asesinos de varios miles de políticos y simpatizantes de izquierda. Para el hijo del coronel, incluso los documentos desclasificados recientemente por la CIA son falsificaciones malintencionadas. Esto lo escribió él. De su puño y letra. La paz no es negocio de los hombres, sino un don de Dios.
seguido a Estados Unidos. Él se da muy bien con la gente del Partido Republicano. Más hay fotos invitados de él dando un discurso de Religion American from Freedom, que es la parte juvenil de los republicanos. Él fue muy cercano, muy amigo de Jesse Helms, por ejemplo, que ya no es senador más, está terminando su periodo nada más. Y lo que pasó es que él tuvo una discusión muy fuerte con el embajador norteamericano de la época desde principios de los 80. Hubo indicios sustanciales de que la facción Dauisson fue la que planeó el asesinato de Romero. Dauisson llegó a estampar mi nombre en una lista de la muerte, calificándome de comunista. Era esa clase de tonterías. Aquí se habla lo de la muerte, lo que hicimos señor Romero, la guerra, y de cómo llegamos a la democracia, de cómo la conseguimos, de cómo la construimos. Allí, el héroe anticomunista se llama Roberto Dauisson Arrieta. La CIA conoce al detalle las prácticas de este héroe anticomunista, así como el precio que paga por cabeza. Por el asesinato de un campesino, 5.000 colones. Por el de un profesor, el doble, 10.000. Y por balear un sacerdote, un superpremio de 25.000 colones. Ustedes se habrán enterado de la propaganda que en helicóptero y en carros particulares lanzaban en las calles de San Salvador diciendo, haz patria, mata a un cura. Sabíamos de dónde venía eso. No vimos ningún movimiento de parte del Estado que tratara de investigar inmediatamente cómo había sido el asesinato y quiénes podían ser los hechores. Periodistas sí venían, pero de autoridades nadie vino. Desde los inicios se percibió que se quería no investigar, parar cualquier tipo de investigación, cubrir todo. También desapareció un señor que lo trasladó del hospital a la clínica donde Montiel fue asistido. Napoleón Martínez llegó tarde a misa y pudo ver casualmente al asesino. Días después sería secuestrado por unos desconocidos. Desde entonces está desaparecido. Todo aquel que de alguna manera entra en contacto con el crimen ha de temer por su vida, incluso el mismo juez que instruye el caso. Cuando pasaron esas horas, 10:20, tocaron la puerta de la casa, preguntando por mí. La muchacha que había abierto la puerta, allí estaba en la puerta, y los tiros a ella le cayeron, ¿verdad? Era buscado en mi oficina por personas que manejaban vehículos polarizados, sin placas, fuertemente armados. Los amigos me sacaron por el Golfo de Fonseca en una lancha y me llevaron para Nicaragua. Y bueno, empezó el exilio, porque fue toda la guerra. Como tantos otros, el abogado Meléndez y Marisa Dauisson han de huir al extranjero, condenados a un exilio de meses o años, o que incluso puede ser de por vida. Después, y con el fin de la Guerra Fría, la guerra civil salvadoreña finaliza también. Los enemigos de ayer se disputan hoy el poder en el Parlamento, enfrentándose mutuamente con manifestaciones y huelgas. No hay vencedores ni vencidos, solo que en el camino quedaron 70.000 muertos, de los que no se acuerda la amnistía general decretada para los crímenes de ambos bandos. Cuando por fin el Papa visita El Salvador, lo primero que hace es rezar ante la tumba del arzobispo que en vida le ocasionase tantos problemas. El arzobispo Óscar Arnulfo Romero es incluso uno de los candidatos oficiales para la beatificación, aunque